un ataque de asma, pero nosotros creemos, ¿verdad?, que Dios puede hacer algo. Usted ahí donde está, ayúdenos a orar por ella y por todos los que tengan algún tipo de condición. Padre bueno y eterno, mis hermanos y yo, Padre, nos ponemos en común acuerdo. Ya pronto vamos a comenzar a adorarte con cánticos, luego con la enseñanza. Padre, pero no podemos ignorar que pasan cosas. Nuestra hermana Yesenia vino bien, Padre, y la ha atrapado un ataque de asma. Yo creo que tú tienes el poder y la autoridad, amado Dios, para sanar toda vía respiratoria, todo pulmón, ponerlo a trabajar a tu favor. Cualquier cosa puede suceder. Cosas que suceden en el mundo físico. Pero nosotros tenemos que creer firmemente que en el mundo espiritual Dios va a hacer cosas. Y nos va a restaurar, nos va a sanar, nos va a levantar. Y yo lo creo. Y yo lo creo. Pero nos tenemos que preparar para un evento que se llama, la gente le dice muerte, yo lo llamo transformación. Porque al final del camino todos vamos a pasar por ahí. La gente se prepara para un viaje, la gente se prepara para trabajar, la gente se prepara para casarse, pero nadie dice me voy a preparar para la muerte. Y se escucha como medio fuerte, pero la realidad es que estamos aquí transitorios. La iglesia no debe de estar enseñando muchas boberías de las que se están enseñando por ahí, la prosperidad, que todo va a estar bien, que vas a tener tantas cosas. No, la iglesia lo que debe de estar enseñando, que debemos de trabajar con nuestra alma para cuando nos toque pasar por el umbral hacia la eternidad. Se escucha duro, descabellado, triste. No, que yo no vine aquí para escuchar eso, pero la realidad es que tenemos que alimentar lo que se llama la esperanza. Y si alimentamos la esperanza, cuando nos llegue ese momento la vamos a pasar bien. Y una de las cosas que yo he aprendido es que nuestro Dios, nosotros tengamos fe. Y fe no es otra cosa que confiar plenamente en el Señor. Si yo le digo a ustedes que confío en ustedes, ustedes me van a decir, pues se sienten bien, que se le diga que confiamos en ustedes.
Pues asimismo nosotros le decimos al Señor a través de la fe, confiamos plenamente en ti y que vas a hacer grandes cosas en nuestras vidas. ¿Alguien lo cree? Pues mire, vamos a confiar en el Señor, que va a hacer grandes y maravillosas cosas en nuestra vida, tener paz en medio de lo que nos ha tocado vivir. Vamos a adorar al Señor con algunos cánticos y luego, si el hermano puede dar la clase, dará la clase. Si tiene que salir, nosotros no tenemos ningún tipo de problema. Sabemos que hay cosas que vienen de momento, pero esperamos en el Señor que tanto el medicamento como la oración comience a hacer efecto para la gloria de Dios. Maestro, ¿estamos listos? Vamos a adorar al Señor con algunos cánticos y luego iremos a la clase. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Padre. Gracias, Señor, por esta noche. Lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin duda me escogiste a mí, por mi nombre me llamaste. Sacia mi ser.
aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea la gloria sea, la gloria Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor, tu amor. Señor, te alabamos y te glorificamos a ti, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Jehová. Ahora con este mismo gozo vamos a estar orando para la ofrenda. Señor, te damos las gracias porque nos ha permitido estar aquí en tu casa, Señor. A pesar del tiempo, Señor, a pesar de cómo está afuera, Señor, pues estamos aquí para poder adorarte. Estamos aquí para poder seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor. Gracias, Jehová, por este cuidado que tú nos has dado en permitir llegar a tu casa, Señor. En este momento, nosotros vamos a estar depositando las ofrendas, que esto es para bendecir esta casa, para que esta obra pueda seguir hacia adelante, Señor, y para poder bendecir a otros hermanos, Señor. Te pido, Dios, que seas tú bendiciendo de una manera especial a aquellos que van a dar, Señor, aquellos que van a depositar sus ofrendas. Y aquellos que no pueden, Señor, que seas tú supliendo en cada persona, en cada casa, en cada hogar, Señor. Gracias, Jehová, por este amor que tú nos has dado, Señor. Ya hemos orado y nos entregamos todo en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Te alabamos, Jesús. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy.
que todos oigan que tú eres viva, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres viva, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. De gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria te veo Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, De gloria en gloria. Ya no vivo yo. ¿Cuántos pueden decir eso? Que es Cristo en ustedes. El Espíritu de Dios fluyendo en una forma especial. Gracias a los muchachos de Mekadesh. Pues vamos a la clase. Ya los niños están allá y los jóvenes se fueron directo al salón porque estaban ensayando. Si alguna de las jovencitas quieren pasar allá al salón de los jóvenes, pueden pasar en confianza. Allá el hermano Yamil ya salió, Marangeli ya está allá con ellos. Están invitados para que compartan verdad de lo que el Señor quiere hacer allá. Pues vamos a recibir a nuestro hermano Alex. Vamos a ver. Gracias, pastor. Bendiciones para todos. ¿Sabe que Dios es bueno? Sí, todo el tiempo. Él es maravilloso y aunque a veces el enemigo quiere meter las patas en el medio para que uno se caiga, la realidad es que dependemos completamente de Dios, ¿verdad que sí? Y es la voluntad de Dios la que se va a cumplir siempre. Y lo que Dios hace lo hace bien y lo hace bueno. Y su misericordia es para siempre. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Yo sabía que usted estaba de acuerdo conmigo, me lo imaginaba. Qué bueno poder compartir en este día, en esta noche, la enseñanza de la palabra aquí en la casa. Y hoy me corresponde hablar sobre el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En la última clase mi esposa estuvo hablando del capítulo 4 y allí pudimos ver cómo desde los inicios de la iglesia primitiva ha habido persecución en contra del evangelio. Ha habido persecución desde el principio y todavía continúa. También vimos cuán importante y necesaria es la oración. Miren, mis hijos, mis hermanos, le digo mis hijos a mis estudiantes y me quedo con eso todo el día. Mis hermanos, nosotros sin la oración realmente no podemos hacer nada. Necesitamos que la oración sea parte integral de nuestras vidas todos los días, todos los días. Y la oración es necesaria y eso lo vimos en este capítulo 4. Y la oración es importante para nosotros de manera individual, pero también para la iglesia, de manera grupal. Y usted y yo necesitamos estar unidos para ir de victoria en victoria y de gloria en gloria.
También vimos en este capítulo 4 cómo al vivir una vida de fe podemos mantenernos firmes en medio de lo que se levanta en contra nuestra, en medio de lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas, en medio de cada prueba, de cada situación difícil. Nos vamos a mantener firmes si tenemos fe y confiamos en nuestro Señor. Ya sea que llegue persecución a nuestra vida, o sea que llegue cualquier otro reto de los que solemos enfrentar, si tenemos fe en el Señor, lo vamos a lograr. Amén. Y básicamente eso fue lo que se nos enseñó en la última clase, en el capítulo 4. Y ahora vamos a hablar del capítulo 5 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y este capítulo, no sé si tienen por ahí la gráfica, ahí mismo la vamos a ver, pero se divide en 3 partes. Este capítulo se divide en 3 partes. Y la primera de estas divisiones es el juicio por un pecado. Y esta historia usted la ha escuchado muchísimas veces, que se habla de Ananías y de Zafira. Usted ha escuchado que, ahí está, Ananías y Zafira, yo le titulé juicio por un pecado. Y esto está en los versículos del 1 al 11, en Hechos 5. Y el capítulo 4, de que Yesenia enseñó la última vez, termina hablando de un hermano conocido como Bernabé. Y Bernabé había vendido una heredad. Él vendió una finquita que tenía, un terrenito. Y este dinero que él sacó de esa venta, él lo trajo a los apóstoles para bendecir la iglesia. Él hizo esa ofrenda, él hizo esa adoración, él hizo esa siembra, como usted le quiera llamar. Él lo dio para la iglesia. Y aparentemente esta acción que él hizo, esta buena acción que él hizo, motivó a otras personas a hacer lo mismo. Y lo que posiblemente en ese momento causó admiración hacia estos hermanos que se desprendían de lo que tenían para bendecir la iglesia, para bendecir el cuerpo de Cristo, de lo que era material. Ellos se desprendían de esto para ayudar a otras personas. Y es posible que esto, me imagino yo, que causó admiración en medio de la iglesia, pero eran personas que lo hacían con el corazón, con un corazón humilde, con la intención de ayudar, con la intención de bendecir. Y es probable que esta situación de que causó admiración fuera el detonante para que una pareja llamada Ananías y Zafira quisieran vender su propiedad, su heredad, para donar ese dinero a la iglesia también, para ayudar a los necesitados. Se supone que era para eso, ¿verdad? Para bendecir aquella iglesia que estaban haciendo, que se estaba desarrollando, que estaba creciendo en ese momento. Pero parece que hubo en ellos una motivación torcida que los llevó a querer obtener reconocimiento por donar alguna cantidad de dinero a la iglesia. Aparentemente ellos lo que buscaban era el reconocimiento, era la admiración. Y no era por el hecho de dar, de bendecir a alguien, de ayudar a alguien, sino que estaban buscando reconocimiento. Y hoy día sí nos encontramos personas así, que lo que buscan es que se anuncie lo que hacen, que se reconozca lo que dan y que siempre se les tenga, como dice la palabra, en los primeros asientos, ¿verdad? Que siempre se les reconozca lo que están haciendo. O sea, que no lo hacen con un corazón humilde, con un corazón que busca ayudar y bendecir, sino que están buscando un reconocimiento propio. Y como dice la Biblia, si eso es lo que están buscando, eso es lo que obtienen. Ese reconocimiento del hombre, pero lamentablemente el reconocimiento de Dios no lo van a obtener. Y Ananías y Zafira igualmente mintieron al decir que habían vendido por una cantidad su heredad, su terreno, su finquita, lo que fuera, pero no era cierto. Ellos mintieron. Y fueron tan torcidas sus intenciones que dice el versículo 2, dice así: y sustrajo, ¿verdad? Nosotros aquí en Puerto Rico usamos esta, como que, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces, esto me indica a mí que ellos vendieron en tanto, en una cantidad específica esa heredad, esa propiedad, y le dijeron a los apóstoles: te vamos a dar esto porque esto fue en lo que la vendimos. Y se quedaron con la otra parte. Mire, el dinero era de ellos. Y ellos podían decir: mira, yo vendí la finquita y saqué esta parte para la iglesia.
Y eso era todo lo que tenían que hacer. Si necesitaban el dinero, si se tenían que quedar con él, por lo que fuera. Pero el error de ellos fue mentir. Y pues le podían mentir a los apóstoles, a los líderes, pero trataron de mentirle a Dios. ¿Y quién le puede mentir a Dios? Nadie le puede mentir a Dios porque Dios lo está viendo todo. Él está en todas partes, Él todo lo sabe. Así que no hay forma de mentirle a Dios. En el texto griego de la versión Septuaginta, cuando hablo de la Septuaginta, es la que se llama la traducción de los 70, que fue la primera traducción al griego que se hizo de la palabra. Esta palabra sustrajo, que aparece en este versículo 2 que acabo de leer, sustrajo, también aparece en Josué 7:1. Mire qué interesante. Cuando se habla del pecado de Acán, ¿recuerda esa historia? Y Acán fue quien sustrajo o robó del anatema cuando vencieron a uno de sus enemigos, porque Josué, ¿verdad? Dios a través de Josué había prohibido que saquearan o que tomaran de lo que les pertenecía a los enemigos. Dios le había dicho que no lo hicieran. Y Josué se los dejó saber. Pero Acán hizo todo lo contrario. Acán y su familia, sus animales, fueron apedreados y luego quemados por haber desobedecido las órdenes de Dios y traer maldición al pueblo. O sea, que esta muerte de Ananías y Zafira no es la primera que aparece en las Escrituras, que unas personas mueren por haber tratado de mentirle a Dios. Aquí vemos el caso de Acán y su familia, hasta sus animales, hasta sus ovejitas, camellos, yo no sé lo que él tenía allí en el desierto, también pagaron por ese error. También la palabra sustrajo aparece en esta versión griega en Tito 2:10. Ya en el Nuevo Testamento nuevamente, en Tito 2:10, donde se traduce como defraudando. O sea que cuando dice sustrajo, él estaba intentando defraudar a los apóstoles. Estaba intentando defraudar a Dios. Bueno, eso es imposible. Ananías y Zafira no solo mintieron y defraudaron, sino que sus acciones eran igual de graves que las de aquellos en el pasado que habían traído maldición al pueblo de Israel. O sea, que había maldición en lo que ellos estaban haciendo. O sea, que cuando mentimos, cuando tratamos de engañar, hay maldición allí envuelta, mis hijos. Hay maldición allí envuelta. Ellos buscaron tener reconocimiento. Quizás buscaban que se les abrieran puertas, que dijeran, mira, aquí está Ananías, aquí está Zafira, los que dieron tanto a la iglesia, los que ayudaron a la gente. ¿Verdad? Con un engaño lo querían hacer. Buscaron reconocimiento, pero la palabra nos enseña en Mateo 6, del 2 al 4. Mire lo que dice. Mateo 6, del 2 al 4. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, las llama hipócritas los que hacen esto. Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Porque el que hace esto lo que busca es alabanza de los demás, de los que están a su alrededor. Reconocimiento. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál fue su recompensa? Que los dieron reconocimiento, pero delante de Dios no van a tener ninguna recompensa. Y dice el versículo 3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiere decir que cuando nace nuestro corazón, puesto por Dios, porque te tengo que decir que en nuestro corazón no nace nada bueno que no provenga de Dios. Nosotros no producimos cosas buenas. Si algo bueno sale de nosotros es porque viene de Dios. Y cuando Dios pone en nuestro corazón dar una ofrenda o bendecir a alguien, mire, que eso quede en secreto. Y usted me va a perdonar, pero por eso yo no estoy de acuerdo cuando usted ve quizás algunos políticos o algunos hermanos que van por ahí haciendo el bien, pero van con las cámaras detrás de ellos. Entonces eso a mí me choca. A mí me choca, pero cada loco con su tema, ¿verdad? Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, mas que sea tu limosna en secreto, para que tu Padre que ve en los secretos te recompense en público. El nombre de Ananías, y mire esto, significa uno con quien Jehová ha sido bueno. ¿Con cuántos Jehová ha sido bueno aquí? Déjeme ver su mano. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno con cada uno de nosotros. Y Dios había sido bueno con Ananías, pero parece que se le olvidó, algo ocurrió. Y Zafira significa hermosa.
O sea que estamos hablando de una pareja con quien Dios había sido bueno y les había dado belleza también. Pero ellos no le correspondieron a Dios de la forma correcta, aun cuando Él fue bueno con ellos. Mire, a veces nosotros cometemos ese error, ¿sabe? Sí, porque aquí estamos juntos, hombres y mujeres que cometemos errores, ¿verdad que sí? Y a veces cometemos el error de quizás no corresponderle a Dios de la manera correcta. Y a veces se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros, se nos olvida lo que Él ha hecho en nuestra vida y que lo que Él nos ha dado es para bendecir a otros. Lo que Dios pone en mi bolsillo, lo que Dios pone en mis manos, lo que Dios pone en mis labios, debe ser para bendecir a otros. Y esto muchas veces se nos olvida, amados. Mire, todos corremos el riesgo de ser mal agradecidos con Dios. Todos corremos ese riesgo, pero siempre vamos a estar atentos, estemos siempre atentos a los sentimientos que nacen en nuestro corazón. Estemos siempre atentos a los deseos que pueden llegar a nuestra mente y a nuestro corazón para que hagamos las cosas mal, para que no cometamos el error que cometieron ellos, Ananías y Zafira. Porque si somos humanos iguales que ellos, podríamos cometer el mismo error que ellos cometieron, ¿saben? Ellos no fueron juzgados por simplemente quedarse con el dinero, porque el dinero era de ellos, sino que fueron juzgados por su hipocresía, por querer mentirle a Dios. Y ese fue el problema, mis amados, ese fue el problema realmente. Aunque para algunos el castigo parece ser muy severo, ¿verdad? Quitarle la vida, quizás alguien empieza a contra, pero Dios lo hubiera cogido más suave, lo hubiera bajado 2. Y algunos pueden pensar que fue muy severo, para una ofensa que quizás era pequeña, pero lo cierto es que el pecado es pecado. El pecado no tiene tamaño. Simplemente es pecado. Eso también fue necesario, lo que ocurrió con ellos en ese momento fue necesario para establecer la autoridad de los apóstoles en esta iglesia que estaban haciendo, en esta iglesia primitiva, para que la iglesia mantuviera su pureza, que la gente viera que realmente Dios estaba allí, que la gente viera que aquellos líderes habían sido puestos por Dios, que la gente viera que realmente era Dios quien dirigía todo lo que allí se hacía en esa iglesia. Y estamos hablando de un momento histórico en el que ya se cree que la iglesia primitiva ya contaba con alrededor de 10,000 personas. O sea, no eran 4 gatos adorando, no, eran 10,000 o más. Ya el grupo había crecido bastante ya en el momento que esto ocurrió. Así que también esto fue una enseñanza para toda la iglesia, para que vieran que las cosas de Dios son serias. Y hoy día las cosas de Dios siguen siendo serias, aunque para algunas personas no lo son. Esto nos enseña a no buscar reconocimiento ni gloria para nosotros. Mire, yo sé que en esta casa ninguno de los que nos paramos aquí lo hacemos buscando reconocimiento para nosotros, porque no, realmente no es necesario, sino que toda la gloria se la queremos dar a Dios, por lo que hacemos, por lo que Dios nos ha permitido lograr. Toda la gloria es de Él, porque todo lo que podremos hacer es para Él, y la gloria siempre es para Él, y que eso no se nos olvide, amado. Toda la gloria siempre es para Dios. El buscar reconocimiento lamentablemente llevó a Ananías y a su esposa Zafira a mentir y a robar. No solo le quisieron mentir a los líderes de la iglesia, sino que, como dije ya anteriormente, trataron de mentirle a Dios, y mentirle a Dios es imposible. Es imposible, no hay forma de mentirle a Dios. Así que yo creo que a diario tenemos que ir delante de Dios y pedirle que si hay algo en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, que necesita ser quitado, que necesita ser arrancado, que necesita ser renovado, vamos a pedirle a Dios que lo haga, porque cometemos errores, amados, y a veces el enemigo también quiere poner en nosotros pensamientos. Él no puede leer tu mente, él no sabe lo que tú estás pensando, pero sí él puede poner pensamientos allí, y si le damos espacio a esos pensamientos, podemos hacer cosas que sabemos que están mal, pero no podemos darle espacio a eso, porque yo veo este atril, este púlpito, y lo veo hermoso, lo veo bonito. Estaba quizás en una esquina, en la calle donde yo vivo, y alguien lo dejó allí. Y yo dije, mira qué bonito, lo dejaron allí. Y me fui, y al otro día volví, y estaba allí.
Quizás fue que el de la casa de la esquina lo dejó allí porque lo lavó y se le olvidó y lo dejó secando y se le quedó afuera. Y al otro día yo pasé y estaba allí de nuevo. Y dije, qué bonito. Y por la tarde volví y vi que estaba allí de nuevo. Y le cogí las medidas y de contra. Entonces se vería bien allí en casa. Pero me fui. Pero al otro día volví y estaba allí de nuevo. Yo sabía que no era mío, pero lo agarré y me lo llevé. Esto no pesa mucho. Me lo llevé. ¿Qué fue lo que pasó? Que yo permití que un pensamiento, que un deseo, que un sentimiento que era negativo se mantuviera en mi corazón y en mi mente. Porque ya con el hecho de yo saber que esto no es mío, ya con eso me debe bastar para yo no querer tenerlo en mi casa, para yo no querer llevármelo, para no querer echarlo en el baúl del carro y salir corriendo, chillando goma, ¿verdad? Entonces esto es solamente un ejemplo que puede parecer tonto, pero la realidad es que tenemos que estar bien atentos y no tiene que ver solamente con dinero, amados. Diferentes situaciones en la vida del ser humano en las que uno puede equivocarse, en la que podemos cometer un error y ese error nos lleva a fallarle a Dios. Pero lo maravilloso de todo esto es, y mire, y en la palabra del Señor usted va a encontrar mucha gente, hombres y mujeres que le fallaron a Dios. Algunos de ellos se arrepintieron y otros no. Lo bueno de esto es que usted y yo siempre tenemos la oportunidad de pedirle perdón a Dios por nuestros errores. Y aunque lo hayamos hecho bien mal, y aunque parezca que de ahí no nos vamos a levantar, ¿sabes qué? La misericordia de Dios es tan grande y tan maravillosa que Él nos va a levantar si se lo pedimos. Que Él nos va a perdonar si le pedimos perdón. Que Él nos va a ayudar si clamamos a Él. Que Él va a estar ahí atento y decirnos, sí, está bien, tranquilo, yo te perdono porque tú fuiste lavado con la sangre de mi hijo y yo estoy viendo esa sangre sobre ti y estás arrepentido, ven, sigue para adelante que yo voy contigo. Dios lo hace. Dios es tan maravilloso que tal vez si en el corazón de Ananías y Zafira hubiera habido algún rastro de arrepentimiento, yo estoy seguro que Dios los habría perdonado. Yo estoy seguro que sí. Luego vamos a los versículos del 12 al 16, donde se nos habla de sanidad y de milagros. Ese es el tema que yo le di a esa segunda parte, sanidad y milagros, y están en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos del 12 al 16. Y nosotros sabemos que Dios hace milagros. Nosotros sabemos que Dios sana. Y posiblemente usted lleva mucho tiempo orando, clamando por un milagro. Mi esposa y yo estamos orando para que ella sea sana de esa alma. Y yo sé, a mí no me cabe duda ninguna, amado, que Dios tiene el poder para sanarla. No me cabe ninguna duda. Pero a través de los años he podido aprender que Dios va a hacer las cosas en el momento correcto, en el momento adecuado, cuando Él sabe que va a ocurrir. O sea, trabajando en el ministerio de Gigi Ávila, yo vi tantos milagros que yo aprendí, ¿verdad? Básicamente recién convertido, que Dios hace milagros, que para Dios nada es imposible. Así que la palabra del Señor en diferentes lugares nos enseña y nos muestra que para Dios no hay nada imposible y que Él está dispuesto a hacer milagros en la vida del ser humano y que las necesidades que usted y yo tenemos muchas veces llegan para que nosotros podamos conocer lo maravilloso y lo poderoso que Dios hace en la vida del ser humano. Y usted dice, pero ¿por qué estoy pasando por esto? Mire, no se queje. No se queje. ¿Sabe por qué? Porque esa es una oportunidad para que Dios haga algo poderoso en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tus padres, en tus vecinos, hasta en el perro de la casa. Porque cualquier situación que ocurra, Dios la va a aprovechar. Si tú le crees, como dije al principio, si tenemos fe, Dios lo va a hacer. Yo tengo fe. Y en el momento adecuado, en el momento correcto, Dios lo va a hacer. Yo no sé si yo lo dije aquí en algún momento. Yo estuve orando más de 20 años por la conversión de mis padres. Más de 20 años. Y no se convertían. Pero yo seguía creyendo que Dios en algún momento lo iba a hacer. Porque había una promesa, ¿verdad? Hay una promesa de parte de Dios sobre eso.
Y a los 20 y pico de años que yo llevaba orando, mi papá acepta al Señor, ¿verdad? En medio de su enfermedad, en medio de diferentes situaciones que estaba pasando en su vida en cuanto a su salud, él reconoció a Cristo como su Señor y Salvador. Y él estuvo sirviendo al Señor antes de partir como 3 años. Dios le dio la oportunidad de estar 3 años congregándose, aprendiendo su palabra y conociendo hermanos en Cristo. Y de los 3 años el Señor decidió llevárselo. Pero no me cabe duda ninguna de que mi papá está salvo. Luego de que mi papá, aunque mi mamá iba a la iglesia, luego de que mi papá partió, al poco tiempo mi mamá aceptó al Señor también. Así que a mí no me cabe duda de que Dios tiene el poder para hacer el milagro que sea. Y sea cual sea la petición que tú tienes delante de Él, no creas ni pienses que Dios se olvidó del asunto. Pero Dios no se olvida del asunto. Lo que pasa es que las cosas no van a ser cuando nosotros queremos que ocurran. Todo va a ser en el tiempo de Dios. Y aquí se nos habla de sanidades y de milagros. El Señor continuaba haciendo milagros, señales y prodigios, como dice en el libro de Hechos. Y esto lo hacía a través de los apóstoles y a través de la iglesia. Y el pueblo era bendecido por esto. Era bendecido porque Dios estaba manifestando su gloria, estaba manifestando su poder de una manera especial. Y Jesús le había dado a los apóstoles la autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Eso lo vemos en Mateo 10, cuando el Señor le dio autoridad a ellos para eso. Entonces, esa autoridad y ese poder del Espíritu Santo se estaba manifestando ya a través de los apóstoles, a través de aquellos hombres que habían caminado con Jesús, a través de aquellos hombres que llegaron a Jesús sin ningún tipo de, quizás de fe, porque posiblemente conocían la palabra, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, porque desde chiquito, desde pequeños se le enseñaban, pero eso no les garantizaba a ellos tener fe. Pero cuando ellos comenzaron a caminar con Jesús, luego que Jesús los llamó, ellos comenzaron a ver cosas que ellos nunca habían visto, comenzaron a experimentar cosas que jamás habían sentido en su vida, comenzaron a ver milagros, comenzaron a ver sanidades, comenzaron a ver cosas poderosas, y eso se convirtió en parte de su vida. Oye, iglesia, es que esto debe ser parte de nuestra vida. Esto no debe ser algo un relato simplemente que estamos leyendo que ocurrió hace 2000 años, sino que esto debe ser manifiesto aún hoy en la iglesia de Jesucristo. Debe ser parte de mi vida, que si yo veo una persona enferma, que yo pongo la mano. Si Dios la sana o Dios no la sana, eso no es problema mío, eso es problema de Dios. Ahora, mi problema es que si yo veo una necesidad, yo voy a orar. Que si hay alguna persona que está pasando por un momento de dificultad y yo puedo ser de bendición para esa persona, no solamente orando, sino también aportando de alguna manera, pues yo lo voy a hacer. Pero tenemos que creer que en el momento que Dios decide que va a hacer algo poderoso, que Dios decide que se va a manifestar, que Dios decide que se va a lucir, que Dios decide que va a meter su mano, Él va a hacer cosas grandes. Porque para Él nada es imposible, y ya lo he dicho como 20 veces, ¿verdad? Él lo va a hacer. Y aprendimos en Mateo 10:1 que estos hombres habían sido llenos de autoridad por parte de Dios. ¿Para qué? Para sanar a los enfermos. Habían sido llenos de autoridad y del Espíritu Santo para hacer cosas especiales, cosas poderosas. Mis hermanos, vuelvo y te digo, esto no ha terminado. Esto no ha terminado. Entonces nosotros no podemos ser una iglesia, y no hablo de esta iglesia, sino hablo de la iglesia en general, a nivel mundial. No podemos ser una iglesia, no podemos ser un cuerpo de Cristo que se queda de brazos cruzados esperando que las cosas ocurran, cuando usted y yo somos a los que Dios quiere usar para activar los milagros, para activar las sanidades, para activar la provisión, para activar aquello que Dios quiere hacer, porque somos los representantes. Yo no sé si tú lo sabes, no sé si te ves de esa manera, pero tú y yo somos representantes de Cristo en esta tierra. Lo somos. Tú no eres cualquier cosa. En el momento que tú fuiste a ese altar, o en el lugar donde tú te hayas convertido y hayas aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, tú te convertiste en un representante de Cristo en la tierra. Y sabes que la Biblia dice que nosotros haríamos cosas más grandes que las que Él hizo. Así que no pienses que Dios no lo va a hacer contigo. No pienses que esos son los pastores que salen en televisión o los evangelistas que viajan por todo el mundo. No.
Aún aquella ancianita que está de rodillas en su casa 8 horas, 10 horas orando, Dios la usa. Aún a ti y a mí, que quizás no oramos 8 o 10 horas, quizás un poquito menos, pero que le creemos a Dios, que tenemos fe de que para Él nada es imposible. Mire, Dios nos va a usar. Y esto no se trata, como dije ahorita, de que tengamos orgullo de que Dios me usa, de que yo me dé 4 bofetas en el pecho diciendo Dios me usa. No se trata de eso. Se trata siempre de que sí, yo estoy dispuesto a que Él me use y la gloria siempre va a ser para Él. Pero, pastor, a veces me preocupa de que en las iglesias hay personas, no estoy diciendo que aquí, que piensan que ya esto pasó, que el tiempo de los milagros ya pasó. El tiempo de los milagros no ha pasado. Esto, mientras la iglesia está en esta tierra van a haber milagros. Mientras tú seas parte de esa iglesia, que un día Cristo se va a llevar, que esperamos que sea muy pronto, pero mientras la iglesia está aquí, mientras Cristo no decide levantar a la iglesia, mientras tú y yo estemos aquí en esta tierra, se supone que hayan milagros manifestados en la tierra. Nosotros no hacemos los milagros, pero somos quienes los activamos por nuestra fe, creyéndole al Señor. De eso se trata, iglesia. Los milagros fueron algo característico en esta iglesia primitiva de la que estamos hablando. Y hoy día, como ya te dije, no debe ser diferente. Cuando hablamos de milagros, no solo nos referimos a sanidad divina, sino a todo aquello que nosotros, que tú y yo como seres humanos no podemos hacer y que Dios lo quiere hacer por nosotros. Yo no tengo el poder para sanar a una persona que está enferma de cáncer, pero Dios sana a los enfermos de cáncer. Yo lo he visto. Yo no tengo el poder para que en tu cuenta bancaria aparezca la cantidad de dinero que tú necesitas, porque lo necesitas urgentemente. Y he escuchado tantos testimonios de que Dios lo ha hecho. De hecho, lo hemos vivido nosotros. Lo recuerdo una vez hace muchos años, no sé si se tiene que acordar. Nosotros necesitamos un dinero, ni me acuerdo para qué era. Estoy hablando de eso, quizás 20 años o más de esto. Y Yesenia ni se acordaba que de su trabajo en el departamento de educación le debían un dinero. Y ya ella ni se acordaba que se lo debían y ella lo había dado por perdido, ¿verdad? Estas cosas no pasan con los empleados del gobierno, eso fue una casualidad. Pero en el momento que teníamos que pagar algo, que yo realmente no me acuerdo lo que era, y de momento, no sé si fue que ella se entró para chequear su cuenta, y ella encontró que el dinero estaba allí. Y veía que había sido depositado por el Departamento de Educación. O sea, que fue un dinero que su empleador, el magnífico Departamento de Educación de Puerto Rico, le debía y se lo pagó. O sea, no es que ellos andan por ahí repartiendo dinero. Es que Dios sabía, porque Dios es justo, que nosotros teníamos que hacer un pago. Y Dios sabía que el dinero se lo debían a ella. Y Dios, de una forma que yo no lo podía hacer, que ella no lo podía hacer, pero Dios tocó a alguien allá arriba en una oficina donde están todo el día echándose aire acondicionado. Tocó a alguien para que dijera: ay, espérate, si a esta maestra se le debe este dinero, vamos a pagárselo. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? No tienen que ser cosas inmensas. No tienen que ser que yo me pare aquí y pegamos otro fuego por la boca y humo por la nariz. No tiene que ser eso para impresionar a nadie, porque Dios no tiene que impresionar a nadie, porque Él es Dios. Pero Dios va a usar cosas sencillas para hacer cosas grandes. Dios va a usar cosas sencillas para bendecir a los sencillos. Dios va a usar cosas que quizás no llaman la atención de la prensa. Quizás no va a llegar el periodista de Guapa a tu casa para preguntarte qué fue lo que pasó, pero tú sabes que Dios hizo algo grande. Dios lo hace. Y según nos pasó a nosotros, y nos ha pasado tantas veces, nosotros hemos sabido llegar a la casa, que teníamos la nevera vacía, solamente con agua, y hemos sabido llegar a la casa y encontrar una compra en la puerta. Que yo sé que aquí hay gente que le ha pasado lo mismo, porque nosotros no somos especiales, porque Dios lo hace. O sea, eso es un milagro. No, eso fue que fulano te hizo la compra. Pues está bien, adiós. ¿Y a quién iba a usar Dios? Tiene que usar a una persona. No iba a ser un mono al zoológico para que fuera a hacer la compra. Tiene que usar una persona. Pues mire, eso es un milagro. Yo no sé cuántos aquí se han quedado sin trabajo. Yo me he quedado sin trabajo varias veces. Tengo una puntería. Y Yesenia se goza cuando eso pasa, ¿verdad?
Mire, ya yo aprendí, ya me ha pasado como 3 veces. La última vez, ¿usted cree que yo me preocupe? No. Porque ya Dios me había demostrado en 2 veces ocasiones, en 2 veces anteriores, que Él hace milagros. Entonces, Dios es capaz, en el momento que tú te quedas sin trabajo, Dios es capaz de darte un empleo nuevo. Dios es capaz de hacer la provisión y puede pasar 6 meses, puede pasar 1 año que tú estés sin empleo, pero ¿sabes qué? Dios va a hacer la provisión para que usted y su casa no se acueste sin comer. Y yo le puedo decir porque yo lo he vivido. Porque Dios es Dios de provisión. Y no me diga usted que eso no es un milagro. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Los milagros fueron algo característico en esa iglesia primitiva y hoy no puede ser diferente. No puede ser diferente, amados. Es posible que algunos hermanos en Cristo estén tan acostumbrados a recibir diferentes milagros de parte de Dios, porque a veces como que nos acostumbramos, nos tiramos para atrás, está bien, que ni siquiera consideramos que eso sea un milagro. Pero sí, Dios todos los días hace milagros en nuestra vida. Y el milagro que Dios hace, o el primer milagro que Dios hace por la mañana es cuando tú abres los ojos y respiras oxígeno. ¿Sabes que el oxígeno le pertenece a Dios? Y que si Dios quisiera hacer así, cierra la llave y no vas a respirar y no te vas a levantar y no vas a ver a tus seres queridos. Pero ese es el primer milagro que Dios hace cada día en la mañana en la vida de cada uno de nosotros, que podemos abrir los ojos, respirar, algunos mejores que otros, ¿verdad? Respirar, levantarnos de la cama y seguir con nuestro día. Entonces realmente debemos ser agradecidos con Dios y darle gracias cada mañana porque nos permite vivir, porque nos permite respirar, porque nos permite estar con nuestros seres amados, y eso es un milagro. Eso es un milagro. Y es posible que estemos muy acostumbrados y no veamos esos milagros, pero sí lo son. Puede ser milagros de sanidad, los que Dios haga. Puede ser milagros de provisión de alimentos o provisión financiera, como dije ahorita. Puede ser que Dios te ayude a encontrar un empleo, como les conté hace un rato. Que Dios te haya cuidado en medio de un accidente, como pasó con mi esposa hace poco. Y para ponerle el cherry al bizcocho, mi esposa tuvo un accidente y a los 2 días su hermana también tiene un accidente. Y podemos decir que a las 2 Dios las cuidó. Definitivamente. Y yo sé que ustedes, aquí mucha gente ha pasado por situaciones difíciles, que usted ha dicho, Dios me guardó, Dios me cuidó. Yo recuerdo, yo no sé si Yesenia una vez lo contó aquí. Una vez estamos en la iglesia donde nos congregamos por muchos años y Yesenia estaba parada en la parte de atrás. Había un salón de actividades y un comedor, ¿verdad? Se usaba para muchas cosas. Y Yesenia está parada allí en la puerta, ¿verdad? Fue en la cocina. Y de momento la empujaron. Ella sintió que la empujaron y ella sufrió una caída bastante fea. Te lastimaste la pierna, ¿verdad? La rodilla. Y todavía ella tiene secuelas de esa caída. También vimos en una ocasión a una pastora que estaba predicando y del altar salió volando. Porque también la empujaron. Ocurrió en esa misma iglesia. Pastor, si le invitan a predicar allí, no vaya, porque no lo vayan a empujar también. En medio de esas situaciones difíciles que mi esposa pasó, y ella le podría contar muchas otras más, podemos decir que Dios ha hecho milagros. Aún en medio de las situaciones difíciles que usted pasa en su vida, yo sé que si usted se pone a pensar, oye, yo tuve esta enfermedad, yo tuve esta situación, tuve esta necesidad, y si usted se pone a recordar, usted va a darse cuenta de que Dios puso su mano y algo bueno salió de allí, y que Dios hizo un milagro. Dios ha tocado corazones que no podían perdonar y puso en ellos perdón. Eso es un milagro. Gente que fueron heridos desde su niñez. Gente que no saben lo que es amor, porque desde pequeños nadie les dio amor, nadie los amó y ellos no saben amar. Pero viene el Espíritu Santo y los toca y esa persona cambia completamente. Cambia completamente. Yo he conocido hombres
que en su niñez solamente fueron maltratados, que no recibieron nada bueno, pero hoy día son hombres de Dios que aman a su familia, que aman a su esposa, que aman a sus hijos, que están dando de lo que no recibieron de sus padres, pero están dando, ¿sabes qué? De lo que recibieron de Dios. Y eso es un milagro. Eso es un milagro. Porque Dios lo hace. Hay tantas cosas que Dios hace a diario en medio de su pueblo que son cosas milagrosas, amado. Pero el milagro más grande es que un hombre o una mujer que se encontraban en una vida de delitos y pecados, como muchos de nosotros nos encontrábamos, viviendo completamente de espaldas a Dios, podamos hoy servirle a un Dios maravilloso, a un Dios poderoso, a un Dios perdonador, a un Dios que ama, porque nuestros pecados fueron perdonados gracias al sacrificio maravilloso de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es un milagro. Entonces se ha puesto a pensar cómo era su vida años atrás, o meses atrás, o días atrás. Y lo que Dios, de la manera en que Dios transformó tu vida y transformó la mía, para que hoy le podamos servir, para que hoy podamos ser de bendición para alguien. Eso es un milagro. Dios sigue haciendo milagros. Así que el hecho de que usted y yo hayamos aceptado un día a Cristo como nuestro Señor y Salvador, definitivamente fue un milagro. Los milagros continúan ocurriendo y Dios sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. El mismo Dios que hacía cosas grandes y poderosas, y usted las lee en el Antiguo Testamento, sigue siendo el mismo Dios de hoy día. Él no ha cambiado. Él no cambia. Y los milagros continúan ocurriendo. Quizás algunas personas no ven a su alrededor estas manifestaciones de Dios porque no le permiten a Dios obrar. Oye, a veces tenemos una necesidad financiera y salimos corriendo para Island Finance en vez de orar primero. Se nos dañó el carro, allá salimos a buscar quien nos resuelva en vez de, Señor, mira lo que pasó con el carro. Y tantas cosas, amados, que quizás usted dice, no, pues eso son cosas del diario. Pero es que Dios tiene que ser parte de nuestro diario vivir. Dios tiene que ser parte de nuestra vida cada día. Dios tiene que ser parte de nuestra vida cada segundo. Entonces, las cosas que quizás algunos dirán, no, eso son cosas del diario vivir. No, es que Dios tiene que estar envuelto en todo lo que yo hago. Y cuando Dios es parte de todo lo que nosotros hacemos, mire, vamos a ver que realmente Él va a seguir haciendo cosas poderosas en nuestra vida. Y nos va a usar también para bendecir a otros. Y quizás hay personas que no ven a su alrededor estas manifestaciones y que no le permiten a Dios hacerlo, porque ellos tratan de resolverlo ellos mismos. Entonces, le estamos diciendo a Dios, no te necesito. No necesito que tú hagas ningún milagro porque yo lo puedo resolver, porque yo sé mucho, porque yo tengo experiencia, porque yo aprendí a hacerlo. Le estamos diciendo a Dios, no te necesito. Pero entonces ahí es que viene entonces el quebrantamiento. Y cuando nos damos cuenta que no podemos hacerlo, nos vamos de rodillas, comenzamos a llorar y decimos, Señor, realmente yo no puedo más. Sí, porque yo lo he escuchado. Y dicen, Señor, yo no puedo más. Si desde el principio le hubiéramos permitido que Él obrara, no hubiéramos tenido que llegar a ese momento. Pero ¿sabes qué? Ahí es que Dios se luce. Ahí es que Dios te va a mostrar quién realmente es Él. Ahí es que Dios va a hacer el milagro que tú necesitas. Ahí es que Dios va a hacer la provisión. Ahí es que Dios te va a levantar y te va a ayudar y te va a decir, no te preocupes porque yo soy tu papá y yo estoy contigo. Dice en el versículo 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, ¿verdad? Los que no se habían convertido en Jerusalén, dice que no se atrevían a juntarse con los de la iglesia, con los que se habían convertido. Mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, que aunque no me junto contigo, pero tú eres tremendo, tú eres una buena persona, tú eres un buen ciudadano. A mí me agrada la forma en que tú vives, pero no me puedo juntar contigo. ¿Eso no le suena conocido? Que hoy día hay gente que dicen, sí, fulanito es una buena persona, él es religioso, dicen, es una buena persona, pero te tratan de lejito porque tú eres cristiano.
Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y esto como que se contradice, es una contradicción. Los que no eran parte de la iglesia no se atrevían a juntarse con ellos, pero reconocían que el camino que ellos seguían era un camino bueno, que eran buenas personas, que eran buenos ciudadanos. Dice que el pueblo los alababa. Es posible que ese temor haya sido producido por lo que ocurrió con Ananías y Zafira. Y de repente allí la gente se muere. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Porque cuando la gente no tiene la información correcta, en medio de la ignorancia, pues pueden dar versiones que son equivocadas. Eso pasa, ¿verdad? Como el chisme. Y es posible que esta situación de Ananías y Zafira haya causado este temor de que algunos no se quieren juntar con los de la iglesia. O tal vez por lo que los líderes religiosos le pudieran hacer. Quizás piensan, si yo me junto con esta gente, pues los líderes religiosos la van a tomar contra mí, contra mi familia. Es posible que también haya sido eso. Pero aunque no se querían juntar con los de la iglesia, ellos reconocían que esa gente era distinta, ellos reconocían que esa gente era diferente. Qué bueno es cuando tú y yo llegamos a un lugar y la gente se da cuenta que somos distintos. Qué bueno cuando tú y yo llegamos a un lugar y la gente se da cuenta que hay algo especial en nosotros. Y no es que tú y yo seamos especiales, es que el que es especial habita dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Y la gente puede sentir que Él está allí dentro de nosotros. Y te dicen, ay, tú tienes un brillo. ¿Qué es lo que tú tienes? O te dicen, ay, qué lindo tú hablas. Ay, a mí me gusta escucharte, me gusta conversar contigo. Usted ha notado que a veces uno llega a un lugar y está vacío un negocio. Y yo creo que el pastor hace poco testificó de eso. Y usted llega y está vacío. De momento, cuando tú miras para atrás, hay 5 detrás de ti en la fila. Miren la bendición de Dios que va con nosotros. No sé. Es posible que el tema fuera producido, ¿verdad? Por lo que había ocurrido. Pero de lo que sí podemos estar seguros es de que esto ocurre también hoy día. Muchos nos observan a nosotros y saben que el camino de servir a Jesús es el camino correcto. Sí, hay gente que dice, no, yo voy a esperar unos añitos para ir a la iglesia. Yo quiero ir a la iglesia, pero yo voy a esperar un tiempito más. Como quien dice, pues voy a seguir restregando en el pecado y después voy. Muchos nos observan y saben que hacemos las cosas bien, pero continúan con una vida de pecado porque tienen muchos temores y quizás han escuchado cosas que son equivocadas. Quizás les dicen, no, si tú vas a esa iglesia no puedes ponerte más pantalones, o si tú vas a esa iglesia no puedes tener barba, ¿verdad? Cosas que son tonterías, pero son cosas que han ocurrido. Pero también tienen temor de dejar un estilo de vida que les hace daño. Es como quien dice, pongo la mano aquí, me da electricidad, la quito, pero vuelvo y la pongo. Y así es la vida de pecado. Que aunque yo sé que me está haciendo daño, lo sigo haciendo. Y quizás me retiro por un poco de tiempo, pero vuelvo de nuevo. Así es la vida de pecado. Y hay personas que tienen temor de dejar esa vida de pecado. Vamos a orar por ellos. Vamos a pedirle a Dios que los toque, porque son gente que quizás son nuestros familiares, quizás son gente que nosotros apreciamos. Mire, yo tengo una sobrina que vive en Estados Unidos. Toda su vida ha vivido allá, porque ella es gringa. Pero esta sobrina mía es bruja. Tengo una sobrina que es bruja. Yo estoy orando por ella. Yo no sé cuándo Dios lo va a hacer. Yo no sé en qué momento ni de qué manera Dios lo va a hacer. Pero yo estoy creyendo que Dios la va a libertar. Y que ella algún día va a estar en algún lugar como este testificando de lo que Dios hizo en su vida para libertarla de ese tipo de vida. Yo lo creo, que ella va a venir a los pies de Cristo. No sé cuándo, no sé cómo, no sé en dónde. Pero yo estoy creyendo que Dios lo va a hacer. Así que hay gente que quizás tú te imaginas que no van a llegar, pero Dios va a hacer el milagro en esa vida. Mi papá era uno que
Él pensaba que si él entraba a una iglesia, la iglesia se iba a derrumbar. Hay gente que te dice así, no, si yo voy a esa iglesia, se cae. Porque ellos quizás no comprenden el poder de la sangre de Cristo. Ellos no entienden que cuando Cristo llegó a la cruz del Calvario, Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestra rebeldía, habla de rebelión, y llevó nuestros pecados. Quiere decir que sin importar cuán difícil haya sido nuestra vida, sin importar cuán grande hayan sido los errores que hayamos cometido, esa sangre tiene el poder para lavarnos. Esa sangre tiene el poder para restaurarnos. Esa sangre tiene el poder para levantarnos y convertirnos en una nueva criatura, como lo hizo con los que estamos aquí. Pero a veces nosotros mismos los creyentes pensamos que lo que Dios hizo conmigo no lo puede hacer con aquel que está en la esquina. Porque se me olvida, de alguna manera se me olvida que si Él lo hizo conmigo, lo puede hacer con aquel que está quizás vendiendo droga, que quizás está haciendo cosas que parecen horribles. Mire, yo pienso a veces en estas personas que secuestran niños para sacarle los órganos. Y uno pudiera pensar que eso es algo que no tiene perdón. Pero aún a esos individuos Dios los ama. Aún esos individuos tienen oportunidad de salvación. Y de esos van a ver contigo allá arriba adorando a Dios en algún momento. Porque se van a arrepentir, se van a salvar. Pero limitamos el poder de Dios con nuestras dudas. Y ellos también lo hacen. Bueno, si los creyentes lo hacemos, ¿cuánto más los que no son creyentes lo van a hacer entonces? Entonces no debe haber en nosotros ese tipo de duda de que Dios puede tocar una vida, de que Dios la puede transformar, porque ese milagro Dios sí lo hace. Entonces, siempre piensa esto: si lo hizo contigo, lo puede hacer con cualquiera. Definitivamente que Él lo quiere hacer. Podemos estar seguros de que esto sigue ocurriendo, Dios lo sigue haciendo. Muchos nos observan y saben que vivimos, como te dije ya, vivimos en el camino correcto, pero no se atreven a dar ese paso. Pero tú y yo estamos aquí ¿para qué? Para darle testimonio, para decirles que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo, para decirles que ellos tienen oportunidad de una vida mejor, y tienen una oportunidad no solamente de una vida mejor aquí en esta tierra, sino de una vida eterna en la presencia de Dios. Entonces, solo nos resta seguir viviendo para Dios y continuar dando testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Y sabes qué? Tú y yo vamos a dar testimonio, y lo demás que hay que hacer, el Espíritu Santo lo va a hacer. Porque tú y yo no tenemos poder para convertir a nadie. Pero sí, Dios nos ha dado la autoridad de declarar su palabra para que esas vidas sean bendecidas y vengan a sus pies. Pero la conversión, el cambio, el milagro, quien lo hace es el Espíritu Santo. Algunas personas, mis hermanos, necesitan ver un milagro para creer. Sí, hay gente que, bueno, como Tomás, ¿verdad? Tomás quería ver para creer. Él se había negado a creer que Jesús había resucitado. Él quería verlo. Pero Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Se lo dijo a este muchachito, a Tomás. Juan 20:29. Entonces podemos decir que es mejor creer sin haber visto, porque esto es fe. Esto es fe. Entonces, yo quizás no he visto que mi familia se ha convertido. Yo no he visto que Dios ha hecho el milagro por el cual estoy clamando de rodillas hace tiempo. Yo no he visto que aquel que está en la esquina se ha convertido. Pero si mi fe es una fe que está activa, una fe poderosa, puede lograr de que en el futuro tú vas a ver aquello por lo cual estás clamando. No es que tú lo vas a hacer, pero tu fe lo va a provocar. Tenemos que seguir creyendo, aunque no lo veamos todavía. Es pues la fe, la certeza de aquello que no hemos visto, pero que lo creemos, ¿verdad? Entonces podemos decir que es mejor creer sin haber visto. Fue tan poderoso lo que Dios comenzó a hacer con su iglesia en aquel entonces, en aquellos primeros años, que muchos creyeron en la salvación por medio de Jesucristo. Y como dije ahorita, la iglesia ya en ese momento se componía de algunas 10,000 personas.
Y el pueblo reconocía los milagros que estaban ocurriendo. El pueblo sabía que estaban ocurriendo cosas, la gente lo veía, la gente escuchaba. Y obviamente ellos habían escuchado de Jesús y de todo lo que Jesús hizo. Tanto así que colocaban a los enfermos en la calle por donde Pedro iba a pasar para que, aunque fuera la sombra de Pedro, tocara a los enfermos. No era Pedro, era como, ¿verdad? Como dice el corito. No era la sombra y tampoco era Pedro. Era el Espíritu Santo que estaba allí. Y la fe de ellos era premiada. Porque tenían fe. Dice que llegaban personas de diferentes ciudades a Jerusalén trayendo a los enfermos para que fueran sanados. Había fe. Estaban creyendo que sí, que Dios sanaba. Como te dije ya, no era que la sombra de Pedro tuviera algo especial, sino que la misericordia de Dios obraba a través de la fe de estas personas. Y lo que estaba ocurriendo en Jerusalén se escuchó en otras ciudades y ellos llegaban allí. Y allí ocurrían milagros de sanidad, ocurrían liberaciones porque también llegaban endemoniados, traían endemoniados allí para que fueran libertados. Y es que usted y yo tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros para orar por los enfermos y para orar por los endemoniados. Y yo no le voy a decir que me levante la mano, pero si yo pregunto aquí, ¿cuántos se atreven a orar por un endemoniado? Quizás un 10%. ¿Qué tú crees, Orlando? 15%, o mucho un 20%. Pero ¿sabes qué? Tú tienes el poder porque el Espíritu Santo está en ti. Para que cuando tú ores por ese demonio, tú lo reprendes, ese demonio se tiene que ir. Porque el Espíritu Santo que mora en ti es Dios mismo morando dentro de ti. Y Él lo reprende y lo echa fuera, no eres tú. Pero la gente no se atreve. O sea, estamos hablando de aquella iglesia del principio. Las cosas que leemos sobre ellos se tienen que seguir haciendo en este día, se tienen que seguir cumpliendo. Tiene que ser lo mismo porque es la misma iglesia. Diferentes personas, diferentes épocas, pero es la misma iglesia. Porque es la iglesia de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Lo que estaba ocurriendo en Jerusalén se escuchó en muchos lugares y la gente llegaba. Qué bueno sería que muchos se enteren de lo que el Señor está haciendo en esta casa. Que mucho sería que por nosotros, que nosotros abramos la boca, donde quiera que nos paremos y digamos, oh, Dios está sanando a la gente se está convirtiendo, Dios está haciendo milagros. La palabra me ayuda a seguir hacia adelante, la palabra que recibo en ese lugar. Qué bueno que pudiéramos, donde quiera que vayamos, a abrir la boca y decirlo. Y que la gente venga a buscar algo de parte de Dios por el testimonio que nosotros hemos dado. Nosotros debemos ser los mensajeros de lo que Dios está haciendo. Tú y yo debemos ser los mensajeros de lo que Dios está haciendo. Voy a tomar un poquito de agua. Y la tercera parte de este capítulo 5 le titulé Una oposición fallida. Porque cuando Dios está haciendo algo, siempre va a haber oposición. Siempre. O sea, no creas que porque tienes un llamado, no creas que porque sabes que Dios te va a apoyar, no creas que no va a haber oposición. Siempre va a haber oposición para la iglesia. Desde que la iglesia comenzó ha habido oposición y hasta que la iglesia sea levantada de esta tierra va a haber oposición. Porque el enemigo no quiere que aquella persona se convierta. El enemigo no quiere que el que está enfermo sea sanado. El enemigo no quiere que el que está endemoniado sea libertado. Va a haber oposición, no se nos va a hacer fácil. Mire, si no hubiera oposición, esto sería una chulería. Pero es que no es así, esa no es la realidad. Siempre va a haber oposición, siempre van a haber problemas, siempre van a haber situaciones. Pero lo bueno de esto es que Dios no se aparta de nosotros. Él siempre, en medio de todo esto, Él va a estar con nosotros. Va a haber oposición. Y esto lo vemos en estos versículos del 17 al 42. Desde el principio, y esto lo vemos en el libro de Génesis, ha habido oposición del enemigo de las almas, Satanás, el diablo, como tú le quieras decir. Hace muchos años, cuando Yesenia y yo estábamos recién casados, nosotros éramos ministros en un concilio, éramos jovencitos, y ese concilio nos mandó a pastorear a una iglesia en Ciales. Y me acuerdo que a mí nosotros después nos reíamos porque allí, en aquella iglesia, le decían al diablo el pájaro de las patas verdes.
No sé, nunca supe por qué le decían así. Le decían el pájaro de las patas verdes. Así sea que le digan Satanás o le digan el pájaro de las patas verdes, ese individuo va a querer hacerte la vida imposible. Va a querer hacerte la vida imposible. Va a haber oposición. Va a haber oposición. La iglesia primitiva no fue la excepción y tú no vas a ser la excepción. Vas a tener oposición. Siempre hubo oposición y siempre va a haber oposición. Y donde quiera que se predique el evangelio de Jesucristo, tiene que haber crecimiento, ¿verdad, pastor? Se supone que haya crecimiento. Pero para que haya ese crecimiento, va a haber oposición. Y va a venir el pájaro de las patas verdes a meterse por el medio. Pero qué bueno que el poder que se manifiesta en la iglesia de Jesucristo no depende de mí, no depende de ti, sino que depende de Dios Todopoderoso, que es el que toca vidas, que es el que sana, que es el que sana, que es el que liberta, que es el que convierte a la gente. Los convence de pecado como me convenció a mí. Yo pensaba que yo era bueno. Aquí había alguien más que pensaba que era bueno. O yo era el único pájaro raro. Pensaba que era bueno, pero no, yo pecaba. Y vivía una vida que no era agradable para Dios. Delante de Dios mi vida no era agradable. Y Dios usó personas. Yo creo que yo conté aquí, sí, yo lo conté, del individuo de los tatuajes que Dios usó para predicarme. Estaba forjado de tatuajes desde acá, todo el cuerpo. Y esa fue la persona que Dios usó para predicarme. Pero sin importar cuán complicada haya sido nuestra vida, Dios ya tenía su mirada puesta sobre nosotros. Y un día nos rescató. Hay gente que dice, dale la oportunidad a Dios para que... No. Yo no soy quien para darle la oportunidad a Dios. Dios nos da la oportunidad a nosotros. Dios nos da la oportunidad a nosotros. Y aún en medio de la oposición, Él lo va a hacer. Y la iglesia sufrió oposición, hoy día sigue sufriendo oposición. En el versículo 17, vemos cómo los líderes religiosos de Israel se llenaron de celos y encarcelaron a los apóstoles. Ya estamos hablando de Hechos 5:17. ¿Por qué? Porque la gente los veía con buenos ojos. Porque la gente veía que el camino que ellos caminaban era un camino bueno. Pero los líderes religiosos sabían que esos eran los seguidores de Cristo, al que ellos habían matado, al que ellos habían asesinado, al que ellos habían puesto en una cruz. Y les dio celos. ¿Y sabe qué hicieron? Metieron a los apóstoles en la cárcel. Eso está en el versículo 17. Pero esto fue una excusa para que Dios demostrara que estaba atento a las necesidades de la iglesia. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios dijo, ok, ya están donde los quiero, están en la cárcel. Ok, ahora es que yo voy a demostrarles qué es lo que yo puedo hacer por ustedes como iglesia. Y Dios envió un ángel que durante la noche abrió las puertas de la cárcel de manera milagrosa, no se sabe cómo, y los libertó sin que ningún guardia los viera salir, sin que nadie escuchara ningún ruido, sin que nadie viera nada. Dios los sacó de ese lugar. Los guardias no supieron nada. Nadie supo nada que se habían escapado. Y esa posición, porque también era había oposición para que ellos salieran de aquel lugar. ¿Cuál era la oposición? Era la seguridad, eran los guardias, eran las puertas cerradas con candados. Pero esa posición no fue nada para el poder de Dios. Y ellos fueron libres. Y yo no sé cuál puede ser la oposición que hay delante de ti en esta hora para que Dios cumpla lo que quiere hacer contigo, para que se cumpla tu llamado, para que se cumpla aquello que Dios pone en tu corazón, que cuando tú piensas en eso, el corazón se te quiere salir, porque es lo que Dios quiere hacer en tu vida, es la voluntad de Dios para ti. Y cuando tú sientes eso, tú dices, ay Dios mío, ¿qué es esto? Y es que Dios te está llamando a hacer algo, pero hay oposición delante de ti. Ahora, ¿cómo vamos a vencer esa oposición? Vamos a creerle a Dios, vamos a tener fe y vamos a seguir caminando hacia adelante, aunque sigan ocurriendo situaciones, aunque sigan ocurriendo problemas que tú crees que no te van a dejar cumplir eso que Dios puso en tu corazón. Sigue caminando porque vas a ver que Dios va a abrir puertas delante de ti.
Como Dios sacó a esa gente de la cárcel, de esa misma manera Dios va a abrir puertas delante de ti para que se cumpla tu llamado, para que se cumpla eso que Dios puso en tu corazón. Dios te quiere usar. Tú no necesitas multitudes delante de ti para que Dios te use. Tú lo que necesitas delante de ti es una persona que esté dispuesta a escuchar lo que Dios quiere decirle. Y Dios, para hablar a esa sola persona, te quiere usar a ti. Y también te puede usar para hablarle a multitudes. Porque si eres suficientemente humilde para hablarle a una persona, no sabes a dónde Dios te puede llevar. Porque como dije ya, la gloria no es para mí, la gloria es para Él. Amén. Válgame, se acabó el tiempo. En los momentos más complicados de nuestra vida, como ocurrió aquí con los apóstoles, Dios tiene soluciones que ni siquiera han pasado por nuestra mente. ¿Usted cree que ellos pensaban que iba a llegar un ángel a sacarlos de aquella cárcel? Lo más seguro que ellos ni habían pensado en eso. Pero esa era la solución para ese momento. Y muchas veces en tu vida vas a ver que Dios hace cosas que eran inesperadas por ti, pero es lo que Dios hace para ese momento, para resolverte la situación, para hacer ese milagro que tú necesitabas, para romper la oposición. En esos momentos complicados de la vida, de tu vida y de la mía, Dios tiene soluciones que nosotros no nos imaginamos. Es posible que los apóstoles, como te dije ya, ni se imaginaran que iba a llegar un ángel, pero Dios lo hizo porque a Dios le plació hacerlo de esa manera, y a Dios le va a placer hacerlo de diferentes maneras en la vida de cada uno de nosotros, pero Dios algo va a hacer, algo Dios va a hacer. Así que la ayuda de parte de Dios en ocasiones vendrá en momentos y formas inesperadas, pero sí podemos tener la seguridad de que su ayuda va a llegar, de que su bendición va a llegar, de que su mano va a estar sobre ti, cuidándote y protegiéndote, y Él abrirá puertas delante de ti. Dale un aplauso, vamos, dale un aplauso, dale un aplauso. Si tú lo crees, tú lo estás creyendo, dale un aplauso al Señor. Dios lo quiere hacer, Dios lo puede hacer, Dios lo va a hacer. Créele al Señor. Eso era para que despertaran un poquito, ¿sabes? La valentía de los apóstoles. ¿Cuántos son valientes para Dios aquí? ¿Consideras que eres valiente para Cristo? Acuérdate que yo voy a dar el paso, yo me voy a meter al agua, pero ¿quién va a hacer el milagro? Es Él, no soy yo. Así que cualquiera es valiente, ¿eh? El ángel los motivó a ir al templo y a continuar predicando. El ángel les dice, el ángel se los dijo, usted ve el texto, el ángel les dice, sigan haciendo lo que estaban haciendo. Y temprano en la mañana, ellos no se quedaron durmiendo. Temprano en la mañana ya ellos estaban en el templo, como el ángel les había dicho que hicieran. Y ellos continuaron predicando en los atrios del templo. Estaban allí predicando, estaban hablando del evangelio, estaban hablando de las buenas nuevas, estaban diciendo que Jesucristo era el Señor, que era el Hijo de Dios. A ellos no les preocupó qué les podrían hacer los judíos, porque tenían el poder para hacer lo mismo que le hicieron a Jesús, matarlos. Pero a ellos eso no les importó, ellos solo querían hacer la voluntad de Dios. Mire qué gran enseñanza para usted y para mí en esta noche. Cuánta importancia le estamos dando en nuestra vida. Escúchame. Cuánta importancia tú y yo le estamos dando en nuestra vida a los negocios del Padre. Los negocios del Padre son importantes en tu vida y en la mía. Los negocios del Padre ocupan un lugar importante, de primado en nuestra vida. Porque si mis asuntos personales son más importantes que los asuntos de Dios, algo está mal en mí. Cuando el sumo sacerdote y los que le acompañaban se mandaron a buscar a los apóstoles a la cárcel, ¿verdad? Ellos los mandaron a buscar para seguir intimidándolos, porque le querían meter miedo, ¿verdad? Y los mandaron a buscar a la cárcel y se enteraron de que, ¿qué pasó? Que ellos no estaban allí y que no habían violentado la seguridad para escapar, había sido algo milagroso. Y entonces esta gente se preocuparon y se preguntaban qué iba a pasar, en qué terminaría todo aquello. Al enterarse de que nuevamente estaban predicando en el templo, y dicen, pues estos cabezones, ¿qué les pasa? ¿No les da miedo? Si los amenazamos. Y estaban en el templo predicando nuevamente, los mandaron a buscar y les preguntaron, ¿por qué ignoran las órdenes que les dimos de no hablar sobre Jesús?
Ellos reconocieron que el mensaje, los mismos líderes religiosos habían reconocido que el mensaje ya se había regado por toda Jerusalén. O sea, ya toda Jerusalén había escuchado de los milagros, de lo que Dios estaba haciendo a través de esta gente, de los seguidores de Jesús. Esto está en el versículo 28 del capítulo 5. Durante esta conversación, el sumo sacerdote muestra su hipocresía al decir que los apóstoles lo estaban acusando él falsamente de la muerte de Jesús, cuando todos sabían que él había participado, que él había sido la mente maestra para que aquello ocurriera. Y él estaba ofendido, bendito. Ay, estaba ofendido. Es aquí cuando los apóstoles le dicen: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. Y quizás a nosotros eso nos pica, nos da picor, nos causa un problema. Pero sí, realmente es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos testificaron allí, delante de esa gente que los quería matar, testificaron de Jesucristo. Y delante de ellos confirmaron que ellos habían sido los asesinos de Jesús. Se lo dijeron en la cara. Y esto los enfureció a ellos y querían matarlos, dice la Biblia. Estos líderes religiosos resolvían sus problemas matando a la gente. Mire qué lindo. Mire qué lindo. Hombres que supuestamente eran representantes de Dios en la tierra, que eran los que conocían las escrituras, que eran los que habían sido escogidos supuestamente para guiar al pueblo, y eran unos asesinos. Hoy día, y ya se ha discutido en clases anteriores, ¿verdad? Muchos cristianos están muriendo por causa del evangelio, y eso ya se ha dicho aquí anteriormente, pero es algo que sigue ocurriendo. Usted busca noticias, no busque Univisión, ni busque Telemundo, ni busque Guapa. Usted busque programas en internet donde se traigan noticias de verdad, noticias reales, de lo que está pasando en el mundo, geopolítica y noticias mundiales, donde usted va a ver todas estas noticias donde te van a decir que en África ahora mismo están matando a cientos de personas porque son cristianos. Y te van a decir que en Asia están matando a los cristianos, y te van a decir que en Medio Oriente están matando a los cristianos, y te van a decir que en países de América están matando a los cristianos, en Venezuela, en Cuba. Mira, hace poco, hoy, esta mañana, te estaba escuchando una noticia donde te estaban diciendo que aún en Colombia y en Honduras hay persecución de la iglesia cristiana. Y en Canadá. Sí, porque los canadienses son muy amistosos, ¿verdad? Pero allí a la iglesia los tratan muy mal. Y esto está pasando hoy día. Hoy día la iglesia está siendo perseguida, la iglesia está siendo maltratada, como eran maltratados estos hermanos de nosotros. Y nosotros nos ha tocado vivir en un lugar donde estamos bastante bien, donde estamos bastante cómodos. Pero, ¿verdad? Esto no nos libra de situaciones y problemas. Pero tenemos que orar por ellos, para que Dios ponga su mano y los guarde. Y en medio de toda esta situación, donde esta gente, y ya estoy terminando, donde esta gente querían ya eliminar a los apóstoles para que no siguieran predicando, se levanta un hombre sabio. Y ya esto es, ya terminando el capítulo 5, vemos que aparece este personaje Gamaliel. En medio de las situaciones difíciles, Dios levanta personas como una voz pacificadora, porque usted y yo debemos ser pacificadores. Usted y yo no debemos ser de esa gente que le echan leña al fuego, sino que debemos ser pacificadores. Y esto ocurrió con este fariseo llamado Gamaliel. Y él es identificado en el capítulo 22 de Hechos como el maestro de Saulo o de Pablo, ¿verdad? Y dice el texto en Hechos 5:34 que él era muy venerado, era muy querido por el pueblo, era respetado por los judíos, porque era diferente a la mayoría de los fariseos. Y era un respeto que no le tenían a todos los fariseos. Y vemos en sus palabras que él no veía a Jesús como el Mesías, porque él no lo veía como el Mesías, pero él le dio a los fariseos un mensaje que podemos decir que venía de Dios. ¿Por qué? Porque era un mensaje de pacificador. Gamaliel, luego de mandar a sacar a los apóstoles del lugar donde estaban reunidos, él invitó a los líderes religiosos a hablar, y estaba delante de Sanedrín, a reflexionar en cuanto a lo que iban a hacer con aquellos hombres, porque los querían matar. Y él les recordó de dos casos en el pasado que habían ocurrido, donde se habían levantado personas que tuvieron sus seguidores, se habían levantado en contra de Roma, pero que después que aquellos líderes murieron,
sus seguidores se dispersaron y no ocurrió nada más. Y para acortar todo lo que me falta aquí, él les dijo, mire, si esta gente no son de Dios, pues mire, ya su líder murió, denle espacio que esto se va a desaparecer. Pero si esto es de Dios, a ustedes no les conviene estar luchando en contra de Dios. Y ellos lo escucharon. Y con todo y esto, pues dijeron, está bien, pero lo vamos a soltar, pero ¿verdad? No lo soltaron sin darle unos cuantos azotes primero. Y fueron castigados y fueron intimidados para que no siguieran predicando el Evangelio de Cristo. Y ellos salieron de aquel lugar gozosos porque habían sido azotados por llevar el nombre de Jesús. Y a veces uno dice, a uno le pasa cualquier cosita, ¿verdad? Y uno dice, pues, Señor, ¿por qué a mí? Y ellos decían, Señor, gracias porque fue a mí. Que por yo predicar tu nombre me azotaron. Mire, la iglesia está pasando por momentos de dificultad. Y no digo que la iglesia occidental, o sea, nosotros, no estemos pasando por tiempos difíciles, porque tú y yo estamos pasando por tiempos difíciles también. Porque sí lo pasamos. Pero me parece que no se comparan con lo que tuvo que vivir la iglesia primitiva. Lo que tú y yo estamos pasando no se compara en nada con lo que ellos tuvieron que vivir. Con las humillaciones, con el sufrimiento, con el dolor. Y hoy día lo que están viviendo hermanos nuestros en diferentes lugares del mundo. Como te dije ahorita, en Cuba, en África, en Venezuela, en Nicaragua, en muchos lugares. Y ahora voy con la conclusión y nos vamos. El libro de Hechos nos presenta en cada capítulo, no solamente en el 5, en cada capítulo, nos da lecciones de cómo fue y de cómo debe ser la iglesia de Jesucristo, cómo usted y yo debemos vivir. Me parece que cada vez que leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Señor mismo nos quiere hablar a ti y a mí sobre cómo debe ser nuestra vida como cristianos, sobre cómo debe ser nuestra vida como creyentes, y que Él, nuestro Señor, nuestro Rey, Él espera que cada uno de nosotros vivamos de esa manera. La gran comisión que usted y yo leemos cada rato en Mateo 16:15 comienza a cumplirse en este libro de Hechos. Es ahí donde comienza a cumplirse esa gran comisión. Y esto es algo poderoso porque Dios mismo nos permite a nosotros a través de este libro de Hechos ver el pasado de la iglesia. Pero también Dios nos permite ver a través del libro de Hechos, nos permite ver ¿qué? El presente y el futuro de la iglesia. Porque es como debe ser la iglesia, mis amados. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Hay señales, se supone que hayan señales en medio de nosotros, se supone que hayan milagros, se supone que hayan sanidades, se supone que ocurran cosas grandes en medio de la iglesia, porque lo dice la palabra. Y este texto de Marcos 16, 15, 18 nos muestra a la iglesia cumpliendo con su llamado. ¿Estamos nosotros cumpliendo con nuestro llamado? Eso usted lo sabe. Pero es lo que Dios quiere que hagamos. Eso es el libro de Hechos, el cumplimiento del llamado de Dios. Hoy se sigue escribiendo la historia de la iglesia de Jesucristo. Usted y yo somos parte de esa historia. Nuestros hechos como iglesia. Diferentes épocas, pero es la misma iglesia. La pregunta para cada uno de nosotros en esta noche y cada día de nuestra vida como creyentes, como parte de la iglesia de Jesucristo es esta. Escucha bien la pregunta y con esto ya termino. La pregunta es la siguiente, para ti y para mí, porque yo no puedo disparar para allá, es para ambos lados. La pregunta es, ¿estamos viviendo el evangelio de Cristo como lo vivieron aquellos hermanos nuestros hace 2000 años? ¿O nos hemos acomodado a un evangelio light, a un evangelio liviano? Esta es una pregunta que puede incomodar a algunas personas, pero es una pregunta necesaria para todos los que conformamos la iglesia de Jesucristo. Y este es el final del estudio de Hechos 5. Dios los bendiga a todos. Tremendo. Le damos gloria al Señor. Este hombre trajo tremendo estudio y con una presión, porque cuando llegó su amada le dio un ataque de asma, pero hemos visto la mano de Dios, mira que serenita, y le damos gloria a Dios por eso. Amén. Cuando el hermano estaba hablando de